Mi nuera no me invitó al cumpleaños de mi nieta. No sabía que la fiesta era en mi propia casa, la casa que yo había comprado con el dinero de mi pensión. Descubrí todo por accidente cuando escuché a mi hijo Fernando hablar por teléfono en el jardín. Al principio pensé que estaba organizando una sorpresa para mí, pero la realidad era muy diferente. «Mamá no debe enterarse», le decía a alguien. «Laura piensa que sería incómodo tenerla allí. Ya sabes cómo es mi madre». Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Mi nieta Valeria cumpliría 15 años, una fecha tan importante en nuestra familia. Y yo, su abuela, la persona que la había cuidado durante tantos años mientras mi hijo y su esposa trabajaban, no estaba invitada a la celebración que se realizaría en mi propia casa. Me quedé inmóvil detrás del rosal, con las tijeras de podar aún en la mano. La traición se sentía como una sombra fría, extendiéndose por mi cuerpo. Fernando continuó hablando sin saber que yo estaba escuchando. «Sí, le diremos que es una reunión de trabajo. Ella nunca sospechará. Laura ya contrató al DJ y al catering. Será perfecto». «Perfecto», pensó. «Perfecto sin la abuela». Me retiré silenciosamente hacia la casa, mi mente dando vueltas con pensamientos confusos. A mis 65 años, había trabajado toda mi vida para construir esta casa, para dejar una herencia a mi familia. Cuando mi esposo Ramón falleció hace 7 años, decidí invitar a Fernando, Laura y Valeria a vivir conmigo. La casa era grande. Tenía 3 habitaciones en la planta alta, un hermoso jardín con árboles frutales que yo misma había plantado, y estaba ubicada en uno de los mejores barrios de la ciudad. Pensé que sería bueno para todos. Ellos me ayudarían a mantener la casa y yo podría estar cerca de mi nieta. Al principio todo parecía funcionar bien. Fernando trabajaba en un banco, Laura era maestra en una escuela primaria y yo me encargaba de cuidar a Valeria después de la escuela. Le preparaba la merienda, la ayudaba con sus tareas, la escuchaba hablar sobre sus amigos y sus sueños. Formamos un vínculo especial, o al menos eso creía yo. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Laura empezó a tomar más control sobre la casa, reorganizando los muebles sin consultarme, criticando mi forma de cocinar, limitando mis espacios. «Carmen, ¿podrías no usar la sala los martes y jueves? Tengo un grupo de lectura y es un poco incómodo tenerte ahí», me dijo una vez. Poco a poco me fui convirtiendo en una extraña en mi propio hogar. Fernando, mi único hijo, nunca me defendió. «Mamá, no seas tan sensible», me decía cuando yo expresaba mi incomodidad. «Laura solo quiere que la casa se vea más moderna». ¿Más moderna? La casa que yo había pagado con años de trabajo en la fábrica textil, ahorrando cada peso, privándome de lujos para asegurar un techo para mi familia. Una tarde, aproximadamente un mes antes del cumpleaños de Valeria, Laura entró en la cocina mientras yo preparaba la cena. «Carmen, estamos pensando en hacer algunas renovaciones en la casa», dijo casualmente, revisando su teléfono. «¿Renovaciones?», pregunté sorprendida. «Sí, queremos derribar la pared entre el comedor y la sala para hacer un espacio más amplio. También cambiar los pisos por algo más contemporáneo. Pero, Laura, esta casa tiene más de 40 años. Esos muros son parte de su encanto», protesté. Ella me miró con impaciencia. «Carmen, las casas viejas necesitan actualizarse. No podemos vivir en un museo». Sus palabras me dolieron profundamente. Esta no era solo una casa vieja, era mi hogar, mi historia, el lugar donde había criado a mi hijo y donde ahora veía crecer a mi nieta. Esa noche no pude dormir. La idea de que estuvieran planeando cambios tan drásticos, sin consultarme realmente, me inquietaba. Y ahora, descubrir que planeaban una fiesta para Valeria en mi casa y que yo no estaba invitada. Era demasiado. La mañana siguiente al descubrimiento, bajé a desayunar más temprano que de costumbre. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. No quería confrontarlos inmediatamente. Primero necesitaba entender la magnitud de lo que estaban haciendo. «Buenos días, abuela». Valeria entró en la cocina, sorprendida de verme despierta tan temprano. A sus casi 15 años, era la viva imagen de su padre cuando era joven. Los mismos ojos vivaces, la misma sonrisa cálida. «Buenos días, mi niña», respondí, sirviéndole un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «¿Cómo vas con los preparativos para tu cumpleaños?». Valeria se congeló por un segundo, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Qué preparativos, abuela? «Tu fiesta de 15 años, cariño. Sé que es una fecha importante y me imagino que tus padres están planeando algo especial», dije con naturalidad.
observando cuidadosamente su reacción. «Ah, eso». Valeria bajó la mirada, claramente incómoda. «No es nada grande, solo una pequeña reunión con algunos amigos». Mentía. Lo podía ver en la forma en que evitaba mis ojos, en cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su vaso. Mi nieta, quien siempre había sido tan abierta conmigo, ahora me ocultaba cosas por orden de sus padres. «¿Y dónde será esta pequeña reunión?», presioné suavemente. En casa de una amiga», respondió. Y mi corazón se encogió un poco más. La traición era completa. Incluso Valeria había sido convencida de participar en este engaño. El resto del día lo pasé observando. Noté cómo Laura hacía llamadas en voz baja, cómo entraba en la habitación que usábamos como estudio y cerraba la puerta. Fernando llegó temprano del trabajo, algo inusual, y él y Laura pasaron más de una hora encerrados en su dormitorio, hablando en susurros. Mi mente trabajaba frenéticamente. La fiesta sería en 3 días, según había escuchado a Fernando. Tenía que decidir cómo responder a esta traición. Podría confrontarlos, exigir explicaciones, pero ¿qué ganaría con eso? Probablemente más excusas, más mentiras. Esa noche, mientras cenábamos, antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. «Únete a nosotros», Laura mencionó casualmente. «Carmen, este sábado tendremos una reunión de trabajo aquí. Fernando necesita impresionar a unos clientes potenciales. ¿Te molestaría quedarte en tu habitación o quizás visitar a tu hermana Rosa? Sería solo por unas horas». La mentira era tan descarada que casi me reí. Fernando evitaba mirarme, concentrado en su plato como si contuviera los secretos del universo. Valeria, por su parte, parecía sumamente interesada en cortar su carne en trozos cada vez más pequeños. «Por supuesto», respondí con una sonrisa. De hecho, estaba pensando en visitar a Rosa este fin de semana. Podría quedarme a dormir allí. El alivio en sus rostros fue tan evidente que resultó doloroso. «Perfecto», dijo Laura, su voz rebosante de falsa alegría. «Te ayudaré a empacar». Pero yo tenía otros planes. Esa misma noche llamé a Rosa. Mi hermana menor siempre había sido mi confidente, mi apoyo en los momentos difíciles. Le conté todo lo que había descubierto, cómo planeaban excluirme de la celebración de mi nieta en mi propia casa. «¡Qué vergüenza!», exclamó Rosa, indignada. «¿Cómo pueden ser tan desagradecidos? Después de todo lo que has hecho por ellos, después de darles un techo, de cuidar a Valeria». «Lo sé», suspiré. «Pero necesito tu ayuda, Rosa. No quiero simplemente enfrentarlos y crear un drama familiar. Quiero que entiendan lo que están haciendo. Quiero que vean el daño que causan con su comportamiento». Rosa guardó silencio por un momento. «¿Qué tienes en mente?» «Tengo una idea», dije sintiendo cómo un plan comenzaba a formarse. «Pero necesitaré tu ayuda, y también la de Martín». Martín, el esposo de Rosa, era abogado y siempre había sido muy protector conmigo desde la muerte de Ramón. Al día siguiente visité a Rosa y Martín. Llevaba conmigo una carpeta con documentos importantes, la escritura de la casa, mi testamento, algunos estados de cuenta bancarios. Martín revisó todo cuidadosamente mientras yo explicaba lo que quería hacer. «Es arriesgado, Carmen», dijo finalmente. «Podrías perder mucho en el proceso». «¿Más de lo que ya he perdido?», respondí con amargura. «Han convertido mi hogar en un lugar donde no soy bienvenida. Han enseñado a mi nieta a mentirme. ¿Qué más puedo perder?» «Tu relación con Fernando», dijo Rosa suavemente. «Es tu único hijo». Sus palabras me golpearon con fuerza. Fernando, mi niño, a pesar de todo lo amaba profundamente. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personas necesitan aprender lecciones difíciles. «Si esto destruye nuestra relación», dije finalmente, «entonces quizás nunca fue tan fuerte como yo creía. Pero no puedo seguir viviendo así, Rosa. No puedo seguir siendo una intrusa en mi propia vida». Martín asintió comprensivamente. «Bien, entonces, hagámoslo de la manera correcta». Sacó unos papeles de su maletín y comenzó a redactar algunos documentos. «Necesitaremos actuar rápido si queremos que todo esté listo para el sábado». Mientras regresaba a casa esa tarde, sentí una mezcla de determinación y tristeza. Nunca pensé que llegaría a este punto, que tendría que recurrir a medidas tan drásticas para protegerme de mi propia familia. Pero la herencia que había trabajado tanto para construir, el dinero que había ahorrado durante décadas,
la casa que representaba mi seguridad en la vejez. Todo estaba en juego. Los 2 días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Fernando y Laura estaban ocupados con los preparativos finales para la fiesta, completamente ajenos a mis movimientos. Cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones se detenían abruptamente, seguidas por sonrisas forzadas y preguntas triviales sobre mi día. El viernes por la tarde, un día antes de la fiesta, fingí preparar mi equipaje para quedarme con Rosa. Laura me observaba desde el marco de la puerta, apenas ocultando su impaciencia. ¿Necesitas ayuda con eso, Carmen?, preguntó, señalando mi pequeña maleta. No, gracias, respondí con calma. He estado empacando mi propia ropa durante más de 60 años. Creo que puedo manejarlo. Laura ignoró mi tono sarcástico. ¿A qué hora saldrás mañana? Temprano, dije, doblando cuidadosamente un suéter. Probablemente antes de que ustedes se levanten. Rosa pasará a recogerme. Perfecto, sonrió Laura, sin molestarse en ocultar su alivio. Fernando y yo estaremos ocupados todo el día con la reunión de trabajo. La mentira parecía salir cada vez más fácilmente de sus labios. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia. Fernando comía distraídamente, probablemente pensando en los detalles de la fiesta. Laura revisaba su teléfono constantemente, seguramente coordinando los últimos preparativos. Y Valeria, mi querida Valeria, parecía incómoda, lanzándome miradas furtivas cuando creía que no la veía. «Abuela», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «¿te gustaría que te trajera algo de la tienda mañana? Tal vez algo para tu viaje a casa de la tía Rosa». Su pregunta, tan inocente y considerada, me rompió el corazón. A pesar de la traición que estaba ocurriendo, mi nieta seguía siendo una buena persona en el fondo. «No, mi niña», respondí con una sonrisa suave. «Tengo todo lo que necesito». Después de la cena, me retiré temprano a mi habitación, diciendo que necesitaba descansar antes del viaje. En realidad, necesitaba preparar los últimos detalles de mi plan. Llamé a Rosa para confirmar que todo estaba listo, y luego a Martín para asegurarme de que los documentos estaban en orden. «¿Estás completamente segura de esto, Carmen?», preguntó Martín por enésima vez. «Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás». «Estoy segura», respondí, sintiendo una determinación férrea en mi interior. «Han abusado de mi confianza y mi generosidad durante demasiado tiempo. Es hora de que aprendan una lección sobre el respeto y la familia». A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Todos aún dormían profundamente. Preparé café y me senté en la cocina, esperando. A las 7:30 en punto, escuché el suave golpe en la puerta trasera. Era Rosa. «¿Lista?», preguntó en voz baja cuando le abrí. «Lista», confirmé, tomando mi bolso pero dejando mi maleta en la entrada, donde Fernando y Laura la verían y asumirían que me había ido. Rosa y yo salimos silenciosamente por la puerta trasera y subimos a su auto, donde Martín nos esperaba al volante. Nos dirigimos directamente a su oficina, donde pasamos las siguientes horas revisando cada detalle del plan, asegurándonos de que todo estuviera legalmente impecable. A mediodía, recibí un mensaje de Fernando. «Mamá, ¿llegaste bien a casa de la tía Rosa?», le respondí con un simple «sí, todo bien», manteniendo la ilusión de que me encontraba lejos de casa. A medida que avanzaba el día, mi nerviosismo aumentaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería mejor simplemente confrontarlos, hablar sobre mis sentimientos, intentar resolver las cosas de manera pacífica? Pero entonces recordaba las conversaciones a escondidas, las mentiras descaradas, la forma en que me habían excluido sistemáticamente de mi propio hogar, y mi resolución se fortalecía. «Ya deben estar empezando los preparativos», comentó Rosa, mirando su reloj. Eran las 3 de la tarde. «Sí», respondí, imaginando a Laura dirigiendo a los proveedores, a Fernando moviendo muebles, a Valeria probablemente ayudando con la decoración. «La fiesta está programada para las 7. ¿Estás nerviosa?», preguntó Rosa, poniendo una mano reconfortante sobre la mía. «No», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Estoy lista para recuperar lo que es mío, mi dignidad, mi respeto, mi lugar en esta familia». A las 5 de la tarde salimos de la oficina de Martín. Él condujo lentamente, dándonos tiempo para calmarnos y prepararnos mentalmente para lo que vendría. Nos detuvimos a unas cuadras de mi casa. «Recuerda», dijo Martín, «manténla simple. Entrega los documentos, deja que los lean y luego establece tus términos. No entres en discusiones emocionales ni te dejes provocar».
asentí, apretando la carpeta contra mi pecho. Dentro estaban los papeles que cambiarían todo. Una orden de desalojo, preparada legalmente y lista para ser ejecutada. Mi casa, que siempre había estado a mi nombre, seguiría siendo mía. Pero Fernando, Laura y Valeria tendrían que buscar otro lugar donde vivir. ¿Y si lloran? Pregunté de repente, pensando en Valeria. ¿Y si me suplican que reconsidere? Mantente firme, aconsejó Rosa. Recuerda por qué estás haciendo esto. No se trata de venganza, sino de justicia, de respeto, de establecer límites claros. A las 6:30, cuando los invitados comenzarían a llegar en cualquier momento, finalmente regresamos a la casa. Desde fuera, podía ver las luces encendidas, escuchar música suave, imaginar la actividad frenética en el interior. Mi corazón latía con fuerza mientras Martín estacionaba frente a la entrada. Llegó el momento, dijo, apagando el motor. Respiré profundamente, abrí la puerta del auto y caminé hacia mi casa, mi hermana y su esposo siguiéndome de cerca. Con cada paso que daba, sentía cómo el peso de años de silencio, de aceptación pasiva, de permitir que me relegaran a un segundo plano, se desprendía de mis hombros. Cuando llegué a la puerta principal, saqué mis llaves y la abrí sin llamar. Después de todo, era mi casa. El vestíbulo estaba decorado con globos rosados y dorados. Una gran pancarta colgaba del techo. «Felices 15, Valeria». La música sonaba desde la sala, donde habían movido los muebles para crear una pista de baile improvisada. El aroma del catering recién llegado flotaba en el aire. Empanadas, mini hamburguesas, bocadillos diversos que seguramente habrían costado una pequeña fortuna. Me quedé inmóvil en la entrada, observando la escena. Fernando estaba ajustando el equipo de sonido. Laura daba instrucciones a 2 camareros vestidos de negro. Valeria, hermosa con un vestido azul celeste, acomodaba regalos sobre una mesa en la esquina. Ninguno de ellos había notado mi presencia aún. «¡Carmen!». La voz sorprendida de Laura fue la primera en romper el momento. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? Pensé que estarías con Rosa». Fernando se dio la vuelta bruscamente, su rostro palideciendo al verme. «Mamá». Valeria simplemente se quedó congelada, un paquete aún en sus manos, sus ojos muy abiertos. «¿Sorpresa?», dije con una calma que no sentía realmente. Rosa y Martín entraron detrás de mí, cerrando la puerta. Esto no es lo que parece», comenzó Fernando, acercándose apresuradamente. «Queríamos darte una sorpresa, pero ahórrate las mentiras, Fernando». Lo interrumpí, mi voz firme pero no elevada. «Escuché todo hace días. Sé que planearon esta fiesta deliberadamente a mis espaldas. Sé que no querían que yo estuviera aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura tenía la decencia de parecer avergonzada, pero rápidamente se recompuso. «Carmen, estás exagerando. Solo pensamos que sería demasiado ajetreo para ti. A tu edad». «¿A mi edad?», repetí sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. «¿A mi edad debería estar relegada a una habitación invisible, olvidada? ¿Es eso lo que piensas, Laura?». Fernando dio un paso adelante, intentando mediar. «Mamá, por favor, los invitados llegarán en cualquier momento. Podemos hablar de esto mañana». «No, Fernando», dije con firmeza. «Hablaremos de esto ahora». Abrí la carpeta que llevaba y saqué los documentos que Martín había preparado. «Pero primero, quiero que lean esto». Les entregué los papeles. Fernando los tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. Su rostro pasó del desconcierto al shock y finalmente a la incredulidad. «¿Una orden de desalojo?», exclamó, su voz quebrándose. «Mamá, ¿estás bromeando?». Laura arrebató los documentos de las manos de Fernando, leyéndolos frenéticamente. «No puedes hacernos esto», dijo, su voz mezclando ira y pánico. «Esta es nuestra casa también». «No, Laura», respondí con calma. «Esta es mi casa, la casa que pagué con mi dinero, con mi trabajo de décadas, la casa donde los recibí cuando necesitaban un lugar para vivir, donde les di un hogar sin pedir nada a cambio, excepto respeto». Valeria se acercó tímidamente, confusión y miedo en sus ojos. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Nos estás echando?». Su pregunta tan directa y vulnerable me golpeó con fuerza. Por un momento, dudé. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Estaba castigando a mi nieta por los errores de sus padres? «Valeria», dije suavemente, «esto no es algo que decidí a la ligera, pero tus padres han abusado de mi confianza durante demasiado tiempo. Me han hecho sentir como una intrusa en mi propia casa. Han tomado decisiones sobre mi propiedad
sin consultarme, y ahora planearon excluirme de tu cumpleaños, un evento tan importante. Pero no fue idea mía, protestó Valeria, lágrimas formándose en sus ojos. Yo quería que estuvieras aquí. Lo sé, mi niña, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y eso es lo que más me duele, que te hayan puesto en esta posición, que te hayan enseñado que está bien mentir y excluir a las personas que te aman. Fernando, recuperándose del shock inicial, adoptó una postura más agresiva. No puedes hacer esto, mamá. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí durante años. Como invitados, intervino Martín por primera vez, su voz profesional y distante. Legalmente, esta propiedad pertenece exclusivamente a Carmen. Nunca se firmó un contrato de alquiler. Nunca se establecieron derechos de ocupación. Han estado viviendo aquí por invitación. Una invitación que puede ser revocada. ¿Y qué hay de Valeria?, preguntó Laura, utilizando a su hija como escudo emocional. ¿Vas a echar a tu propia nieta a la calle? Por supuesto que no, respondí, mirando directamente a mi nieta. Valeria siempre será bienvenida en mi casa. De hecho, tengo una propuesta. Saqué otro documento de mi carpeta. Este era diferente. Un contrato que Martín había redactado basado en mis instrucciones específicas. Les daré 3 meses para encontrar otro lugar donde vivir, expliqué. Mi voz firme pero no cruel. Durante ese tiempo, estableceremos reglas claras sobre el uso de los espacios comunes y el respeto mutuo. Si al final de esos 3 meses han demostrado un cambio genuino en su comportamiento, reconsideraré la situación. Fernando tomó el documento, leyéndolo con atención. ¿Y si nos negamos a firmar?, preguntó, un último intento de resistencia. Entonces, dijo Martín, procederemos con el desalojo inmediato. Tengo los papeles listos y un contacto en el juzgado que puede procesarlos rápidamente. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra tensa conversación. Los primeros invitados habían llegado. Laura miró hacia la puerta con pánico, luego hacia los documentos y finalmente hacia mí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Eso, respondí. Depende enteramente de ustedes. Fernando y Laura intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente Fernando suspiró profundamente. «Firmaremos», dijo derrotado. «Pero esto no se quedará así, mamá. No puedes tratarnos como niños». «No los estoy tratando como niños, Fernando», respondí con tristeza. «Los estoy tratando como adultos, que deben asumir la responsabilidad de sus acciones y sus decisiones». Laura, con lágrimas de rabia contenida, tomó un bolígrafo y firmó el contrato con un movimiento brusco. Fernando hizo lo mismo, su firma temblorosa revelando su agitación interna. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Ahora», dije, tomando el contrato firmado y guardándolo en mi carpeta, «tenemos una fiesta que atender, ¿no es así? Después de todo, es el cumpleaños número 15 de mi querida nieta». La fiesta transcurrió en una extraña atmósfera de normalidad forzada. Los invitados, ajenos al drama familiar que acababa de desarrollarse, disfrutaban de la música, la comida y las bebidas. Fernando y Laura mantenían sonrisas tensas, cumpliendo con sus roles de anfitriones perfectos, pero evitando mirarme directamente. Yo me senté en un rincón de la sala, observando todo con una mezcla de satisfacción y tristeza. Rosa permanecía a mi lado, ofreciéndome apoyo silencioso, mientras Martín se había retirado discretamente, después de asegurar que los documentos estaban debidamente firmados. «¿Estás bien?», preguntó Rosa en un susurro, notando mi expresión pensativa. «No lo sé», respondí honestamente. «Hice lo que creía necesario, pero duele», completó ella, apretando suavemente mi mano. «Es natural, son tu familia». A pesar de todo, Valeria se acercó a nuestra mesa, su rostro mostrando una madurez impropia de sus 15 años. Se sentó frente a mí, ignorando los llamados de sus amigas que querían tomarle más fotos. «Abuela», dijo en voz baja, «¿de verdad nos vas a echar de casa?». Su pregunta directa me tomó por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. Valeria siempre había sido una niña perspicaz. «No es tan simple, mi niña», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «Lo que quiero es recuperar mi lugar en esta familia, ser respetada en mi propia casa. Si tus padres pueden entender eso, si pueden cambiar su comportamiento, entonces encontraremos una solución que funcione para todos». Valeria asintió lentamente, procesando mis palabras. «Yo siempre te he respetado, abuela. Siempre he querido que estés en mi vida». «Lo sé»,
dije sintiendo un nudo en la garganta. Y tú siempre tendrás un lugar conmigo, sin importar lo que pase con tus padres. Eso te lo prometo. Ella sonrió levemente, se inclinó para darme un beso en la mejilla y luego regresó con sus amigas, llevando consigo el peso de una situación que no había creado, pero en la que estaba inevitablemente envuelta. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Lentamente los invitados comenzaron a retirarse, agradeciendo a Fernando y Laura por la hermosa celebración. Nadie parecía sospechar el conflicto que hervía bajo la superficie de nuestra aparente armonía familiar. Cuando el último invitado se fue, el silencio cayó pesadamente sobre la casa. Los restos de la fiesta, vasos vacíos, platos usados, decoraciones caídas, creaban un extraño contraste con la tensión que flotaba en el aire. «Bueno», dijo Laura finalmente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Supongo que estarás satisfecha ahora, Carmen». «No estoy satisfecha, Laura», respondí con calma. «Estoy dolida. Dolida porque tuve que llegar a este extremo para que me tomaran en serio». Fernando, que había estado recogiendo silenciosamente algunos platos, se detuvo y me miró. «¿De verdad crees que esto era necesario, mamá? Amenazarnos con echarnos a la calle, humillarnos así. ¿Y tú crees que era necesario excluirme del cumpleaños de mi nieta?», contraataqué. «Mentirme, conspirar a mis espaldas, tratarme como si fuera una carga indeseable en lugar de un miembro valioso de esta familia». Fernando desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «No fue así», murmuró. «¿No? Entonces dime, hijo, ¿cómo fue exactamente? Porque desde donde yo estoy, parece que hace mucho tiempo decidieron que mis sentimientos, mis deseos, mi presencia misma, eran prescindibles». Laura soltó una risa amarga. «¿Tus sentimientos? ¿Qué hay de los nuestros? Siempre controlando todo, siempre juzgando cómo vivimos, cómo criamos a Valeria. Nunca nos has dado espacio para ser una familia». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Espacio? Les di toda mi casa. ¿Y así es como me lo agradecen? ¿Excluyéndome de las celebraciones familiares? ¿Planeando cambios en mi propiedad sin consultarme? Es que siempre dices que no a todo», intervino Fernando, su frustración evidente. «Cada vez que queremos modernizar algo, te opones. Cada vez que Laura intenta hacer esta casa más funcional para nosotros, te resistes. Porque esta casa tiene historia, Fernando», respondí, intentando controlar mi voz. «Esta casa contiene mis recuerdos, tu infancia, los últimos años que pasé con tu padre. No se trata solo de paredes y muebles». Valeria, que había estado observándonos en silencio desde la escalera, bajó lentamente y se acercó. «Papá, mamá», dijo con voz suave pero firme, «la abuela tiene razón. Esta es su casa. Nosotros somos los invitados». Laura miró a su hija con sorpresa, como si estuviera viendo a una desconocida. «Valeria, no te metas en esto. Es un asunto entre adultos». «No, mamá», insistió Valeria, mostrando una determinación que no le había visto antes. «Esto me afecta a mí también, y creo que ustedes han sido injustos con la abuela». Un silencio espeso siguió a sus palabras. Fernando parecía aturdido por la intervención de su hija. Laura apretaba los labios en una línea delgada, claramente molesta por lo que percibía como una traición. Finalmente, Fernando suspiró profundamente. Tal vez todos necesitamos descansar y hablar de esto mañana con más calma». «Los documentos ya están firmados, Fernando», le recordé suavemente. «Tienen 3 meses para demostrar que pueden respetarme en mi propia casa o para encontrar otro lugar donde vivir». «¿Y qué implica exactamente respetarte?», preguntó Laura, cruzando los brazos defensivamente. «¿Tenemos que pedirte permiso para respirar?». «No, Laura», respondí manteniendo la compostura. «Implica consultarme sobre decisiones que afectan mi propiedad. Implica incluirme en las celebraciones familiares. Implica tratarme como a un ser humano, con sentimientos y derechos, no como a un mueble viejo que estorba en tu decoración perfecta». Laura abrió la boca para responder, pero Fernando puso una mano en su brazo, deteniéndola. «Mamá tiene razón», dijo en voz baja. «Hemos sido insensibles». La admisión de Fernando, por pequeña que fuera, pareció desinflar parte de la tensión. Laura lo miró con incredulidad, pero no dijo nada más. «Mañana comenzaremos a limpiar todo esto», dije, señalando los restos de la fiesta. «Y luego estableceremos algunas reglas básicas para nuestra convivencia durante estos 3 meses. Si funciona, quizás podamos encontrar un camino adelante, juntos. Si no». Dejé la frase sin terminar. El mensaje era claro. Esa noche,
Mientras me preparaba para dormir, escuché suaves golpes en mi puerta. Era Valeria, ya en pijama, con una expresión seria en su joven rostro. «¿Puedo pasar, abuela?», preguntó tímidamente. «Claro, mi niña», respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Valeria se sentó en el borde de mi cama, retorciendo nerviosamente el borde de su camiseta. «Quería disculparme», dijo finalmente, «por no decirte la verdad sobre la fiesta. Mamá y papá me dijeron que sería mejor si tú no estabas, que te sentirías incómoda con tantos jóvenes y música fuerte». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Pero yo sabía que eso no era cierto. Sabía que te estaban excluyendo y no dije nada. Lo siento». Su honestidad me conmovió profundamente. «Te perdono, Valeria», dije tomando sus manos entre las mías. «Eres joven y estabas atrapada entre tus padres y yo. No era una posición fácil». «¿De verdad nos echarías de la casa?», preguntó, sus ojos buscando los míos. La pregunta me dolió, pero merecía una respuesta sincera. «Espero no tener que hacerlo», respondí. «Pero necesito que entiendan que no pueden seguir tratándome como lo han hecho. Tengo casi 70 años, Valeria, pero eso no significa que ya no tenga valor, que mis sentimientos no importen». «Yo creo que tienes mucho valor», dijo Valeria con firmeza. «Y voy a ayudar a que papá y mamá lo vean también, lo prometo». La abracé fuertemente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Este era el tipo de conexión, de amor verdadero, que había estado anhelando todo este tiempo. Los días siguientes fueron tensos pero reveladores. Fernando, sorprendentemente, fue el primero en mostrar un cambio. Comenzó a consultarme sobre decisiones cotidianas, a pedirme opinión sobre asuntos familiares, a incluirme activamente en conversaciones de las que antes me habría excluido. Laura, por otro lado, mantenía una resistencia pasiva, educada pero distante. Cumplía con las nuevas reglas de convivencia sin entusiasmo ni compromiso real. La sentía observándome cuando creía que no me daba cuenta, estudiándome como si intentara descifrar algún plan oculto detrás de mis acciones. Una semana después de la fiesta, mientras preparaba el desayuno, Laura entró en la cocina. Para mi sorpresa, en lugar de simplemente servirse café y salir rápidamente como había estado haciendo, se sentó en la mesa. «Carmen», dijo después de un momento de silencio, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro», respondí, volteando las tortillas que estaba preparando. «¿Realmente piensas que no te respetamos? ¿Que no te valoramos?». La pregunta me tomó desprevenida. Apagué el fuego y me senté frente a ella. «Sí, Laura. Durante mucho tiempo me he sentido invisible en mi propia casa, como si mi presencia fuera apenas tolerada, mis opiniones ignoradas, mis sentimientos considerados irrelevantes». Laura guardó silencio por un momento, como procesando mis palabras. «Nunca lo vi así», admitió finalmente. «Supongo que nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera, a pensar en ti como parte del mobiliario». Se sonrojó al darse cuenta de cómo sonaba eso. «Lo siento, no quise decir». «Entiendo lo que quieres decir», la interrumpí suavemente. «Y ese es exactamente el problema. Me convertí en algo que estaba ahí, que podían ignorar o considerar solo cuando era conveniente». Sorprendentemente, Laura asintió. «Tienes razón, y lo siento». Esas simples palabras, «lo siento», pronunciadas con aparente sinceridad, comenzaron a derretir el hielo que se había formado entre nosotras. En las semanas siguientes, la dinámica familiar comenzó a cambiar lentamente. Fernando dejó de tratar mis opiniones como anticuadas o irrelevantes. Laura empezó a incluirme en sus planes para la casa, pidiendo genuinamente mi input antes de tomar decisiones. Y Valeria, mi querida Valeria, floreció en su papel de pacificadora familiar, creando momentos donde todos podíamos conectar sin tensiones ni resentimientos. El punto de inflexión llegó aproximadamente 2 meses después del ultimátum. Fernando entró en la cocina una tarde, visiblemente nervioso, con un sobre en la mano. «Mamá», dijo sentándose frente a mí, «Laura y yo hemos estado pensando. Esta situación no es sostenible a largo plazo». Mi corazón se hundió. A pesar de los avances, ¿habían decidido marcharse? «Hemos encontrado una casa», continuó, abriendo el sobre y mostrándome fotos de una bonita propiedad. «No es tan grande como esta, pero es bonita. Y está a solo 10 minutos de aquí». «Ya veo», dije manteniendo mi voz estable, aunque sentía una mezcla confusa de emociones. «Pero no queremos simplemente irnos», añadió rápidamente. «Queremos proponerte algo». Sacó otro documento del sobre. «Es un contrato de cuidado vitalicio.
Nosotros nos comprometemos a cuidarte, a asegurar que nunca te falte nada, a visitarte regularmente. Y a cambio, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. A cambio, tú mantienes la propiedad de esta casa, pero nos nombras herederos en tu testamento. La propuesta me sorprendió. No era lo que esperaba en absoluto. ¿Por qué? Pregunté simplemente. Fernando suspiró. Porque nos hemos dado cuenta de que te hemos tratado mal, mamá. Porque merecemos encontrar nuestro propio camino, pero no a costa de perderte a ti. Porque Valeria necesita a su abuela en su vida. Miré el contrato, luego a mi hijo, y sentí que algo sanaba dentro de mí. No era perfecto, pero era un comienzo, un reconocimiento de mi valor como persona y como madre. Voy a pensarlo, dije finalmente. Pero gracias por proponerlo. Esa noche, sentada en el porche bajo las estrellas, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La traición inicial, el dolor de sentirme excluida, mi reacción quizás extrema pero necesaria, y ahora esta propuesta inesperada de reconciliación. La familia es complicada, pensé. A veces nos herimos profundamente, a veces nos traicionamos sin siquiera darnos cuenta, pero también tenemos la capacidad de sanar, de aprender, de crecer juntos a través del conflicto. Decidí aceptar la propuesta de Fernando, no porque necesitara asegurar mi herencia, sino porque representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas, de respeto mutuo y comprensión. A veces, la mayor venganza no es destruir a quienes nos han herido, sino enseñarles a vernos realmente, a valorarnos como merecemos. Y en ese sentido, mi venganza había sido completa. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.